Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Ernesto de Jesús Alcañiz y os voy a hacer un pequeño divertimento relacionado con las edades de la historia. La verdad es que el divertimento queda muy bien cuando lo hacemos en un laboratorio y podemos hacer los experimentos correspondientes, ¿no? Aquí no es el lugar. Aún así, os pondré algún pequeño vídeo para que veáis un poco las ideas que os quiero reflejar. Bueno, este divertimento se origina de una pregunta de un sobrino mío y me dijo, bueno, estoy estudiando la historia y me han dicho que hay unas edades de los metales y que hay la edad del cobre, la edad del bronce, la edad del hierro y su pregunta era ¿por qué? Es decir, ¿por qué la humanidad descubre primero el cobre, por qué después descubre el bronce, etcétera, etcétera? Entonces, claro, yo como químico me hice la pregunta, digo, a ver si la química tiene alguna respuesta, y creo que las respuestas son interesantes porque demuestran la influencia de la ciencia, incluso antes de que se llamara ciencia, en la historia de la humanidad y en nuestra cultura, ¿no? De manera que después del cobre, después del bronce, realmente hay otras edades donde también intervienen los metales. Aquí tenéis un gráfico mostrado, perdón, ahí, en el que, como podéis ver, esas épocas podríamos decir que son épocas de transformación de materiales. Después, en el siglo, sobre todo XVIII-XIX, aparece la revolución industrial muy relacionada con la transformación de la energía, pero ahora estamos en la revolución de la transformación de la información. Y en esa transformación de la información hay otro semimetal, cuanto menos, que juega un papel fundamental. De manera que podemos decir que hoy estaríamos en la edad del silicio, con todas sus aplicaciones que conocéis muy bien, algunas de las cuales están reflejadas aquí. Pero quizás, además de la edad del silicio, y por razones parecidas, podríamos decir que estamos en la edad del aluminio. El aluminio es un metal muy interesante por varias razones, una de ellas su ligereza, y es la razón por la que se emplea, por ejemplo, en la aviación o en fabricación de portátiles, de ordenadores ligeros, ¿no? También en latas, etcétera, etcétera, para envolver bocadillos. Yo recuerdo que cuando éramos pequeños no teníamos papel de aluminio para envolver los bocadillos, lo envolvíamos en un papel de estaño o en otro tipo de materiales. Y eso que nos dice que en esa época el aluminio no era todavía, estoy hablando de los años 60, muy habitual. Aquí tenéis algunas gráficas donde podéis ver cómo ha aumentado radicalmente la producción de aluminio. Esto es durante el siglo XX y comienzos del XXI, y podéis ver que incluso en los años 60 la producción de aluminio comparada con la de hoy en día era muy inferior, ¿no? Pero si os vais al siglo XIX, podéis ver que prácticamente la producción de aluminio era inexistente hasta el año 1885. Asociado con ello, el precio en términos reales, en términos de moneda constante, como veis, desde el comienzos del siglo XX hasta hoy en día no ha hecho más que disminuir. ¿Por qué todo ello? Bueno, en primer lugar, observar lo caro que era el aluminio en el siglo XIX. El monumento este, que lo conoceréis porque es el monolito que hay ahí en Washington, lo habéis visto en muchas películas, está coronado arriba por una pieza expresamente hecha de aluminio, que fue la mayor pieza en ese momento de aluminio creada. Pesaba 2,85 kilos, hoy nos parecería una ridiculez, ¿no? Pero es más, por ejemplo, el emperador francés, Napoleón III Bonaparte, cuando invitaba a príncipes, a duques y demás, les servía con cubiertos, en una cubertería de oro. Pero a los que realmente eran importantes de verdad, a esos les ofrecía una cubertería de aluminio, porque era mucho más caro. Estamos hablando de más o menos la mitad del siglo XIX,
el aluminio se descubre, como veis aquí, en 1825, pero en 1852 todavía el aluminio costaba el doble en peso, para la misma cantidad en peso que el oro, ¿no? La producción industrial, de hecho, empieza en 1856 en Francia, por eso Napoleón III disponía de aluminio, pero no empieza a ser una producción masiva hasta que en 1886 se desarrolla el que se conoce como proceso Hall-Héroult, que es el proceso de fabricación más o menos actual del aluminio, ¿no? Bueno, de manera que si queremos contestar a la pregunta que nos hemos hecho, lo primero que podemos es irnos a la tabla periódica. Y esta es una tabla periódica un poco especial porque los colores representan cuando se sintetizó por primera vez el elemento, ¿no? Los que están en morado son los elementos que se conocen desde muy antiguo. Por ejemplo, cobre, plata, mercurio, hierro, etcétera, etcétera. Como veis, muchos de ellos están en la misma zona de la tabla periódica y eso ya nos dice que la química tiene mucho que ver con todo esto. En cambio, elementos que hoy en día, como hemos dicho, son fundamentales, como son el aluminio y el silicio, no se sintetizan hasta más o menos la mitad del siglo XIX, es decir, muy tardíamente en toda esta historia. Claro, lo primero que uno puede preguntarse, que uno puede decir es, bueno, pues a lo mejor lo que pasa es que aquellos elementos que son más abundantes en la corteza terrestre son los elementos que primero se utilizaron. Pues no exactamente, puede que algunos sí, pero en general no. Y aquí tenéis un primer ejemplo, aluminio y silicio son terriblemente abundantes en la corteza terrestre, ¿no? Aquí tenéis representado por tamaño la abundancia, o por color si queréis. Los verdes son aquellos elementos que no son críticos, que hay muchos de ellos, ¿no? En cambio, elementos como el cobre, el oro, la plata, etcétera, etcétera, todos estos elementos son extremadamente escasos. Y a pesar de lo extremadamente escasos que son los primeros elementos que se empezaron a utilizar. ¿Por qué? Bueno, pues creo que ya podéis ir imaginando la razón, porque fueron los más fáciles de obtener. Y para eso tenemos que pensar un poco cómo están los metales en la naturaleza. Y todos sabemos que muchos metales se oxidan con mucha facilidad. Todos esos metales, y lo sabemos bien por el caso del hierro, se suelen encontrar en la naturaleza oxidados, en forma de óxido. De forma que si lo que queremos es recuperarlos, lo que tendremos que hacer es invertir el proceso. Para eso lo que vamos a hacer es utilizar algo que nos coja el oxígeno de ese hierro. Lo más tradicional en un alto horno de producción de hierro es el carbono, ¿no? En forma de carbones. Bueno, y todo eso nos lleva a algo que a lo mejor supongo que aquí más o menos casi todos, no creo que no todos, pero casi todos estaréis familiarizados con alguna de estas tablas, sobre todo con las tablas de potenciales electroquímicos. Esta es otra tabla que se llaman diagramas de Ellingham, que son muy utilizados en metalurgia, pero lo importante no es ahora el detalle, sino lo importante es que en ambos vemos o nos ordenan los metales por facilidad de oxidación. Arriba tenemos, tal como se han representado, aquellos metales que se oxidan difícilmente. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a ser muy fácil reducirlos, que va a ser muy fácil que los tengamos incluso en la naturaleza como tales metales nativos. En cambio, abajo tenemos aquellos que se van a oxidar fácilmente. Bueno, este es un pequeño juego de cartas que hicimos una vez, un pequeño concurso que hicimos entre estudiantes una vez, y se trataba simplemente de evaluar los diferentes elementos, dos características, abundancia y facilidad de oxidación. Abundancia, como habéis visto, tiene importancia seguramente, pero seguramente menor. De manera que valoramos la abundancia de 0 a 2. Facilidad de oxidación de 0 a 4. Puntuamos todos los elementos de acuerdo si era baja, media o alta, y de esta manera lo que hicimos es obtener una puntuación total, ¿no? Y como veis, aquellos elementos justamente que obtuvieron más puntuación
son justamente los elementos que antes se descubrieron, lo cual nos significa que evidentemente esas son las razones de su pronto descubrimiento. Bueno, he dicho que esto lo solemos hacer acompañado de experimentos todo el rato, pero claro, una cosa que suele durar 2 horas. Os animo que si alguna vez os acercáis por la Facultad de Química de la Universidad de Alcalá, pues os podemos hacer los experimentos, ¿no? Como aquí no podía yo traer muchos experimentos porque me hubieran echado, ¿no? Pues os he traído algún pequeño vídeo y me voy a centrar solo en una cosa que se reduce con mucha facilidad: el óxido de mercurio. Además tiene mucha importancia para nosotros. Ahora veremos en nuestra historia, la historia de España, ¿no? Entonces ahí tenéis un vídeo que supongo que funcionará, si lo sé activar. Me suelo hacer yo un lío con las teclas. A ver, sí, mirad. Ese es óxido de mercurio, se ve que es rojo más bonito. Si lo calentamos, simplemente calentándolo, no hace falta añadirle nada. Si lo calentamos, nos va a liberar oxígeno. Ahora veréis cómo sale oxígeno por el otro lado, un montón de burbujas. Ahí lo veis. Y el sólido ese que era rojo, ahora acaba con un color metálico. Bueno, simplemente he dicho que este proceso era un proceso muy importante, y era muy importante para empezar para la historia española, porque tenemos la historia de las minas de Almadén, que se cerraron en 2003, pero de ahí, desde por lo menos tiempos de los romanos, se ha ido sacando mercurio, ¿no? Claro, ese trabajo lo hacían esclavos, porque imaginaros lo que era quemar el sulfuro de mercurio, el cinabrio, que era lo que utilizaban, al aire. En las condiciones que se hacía, el nivel de mortalidad debía de ser muy elevado, ¿no? La Academia de Minas de Almadén, fundamental en la historia de la ciencia en España, que fue muy importante en el siglo XVIII. Descubrimos 3 elementos químicos los españoles, y en gran parte se debe a la Academia de Minas. Y ya acabo, también esa reacción es muy importante en la historia de la química, porque fue así como Priestley, también Lavoisier, participó en ese tipo de experimentos. Por la descomposición del óxido de mercurio descubrió algo que hasta entonces no era evidente, y es que el aire estaba compuesto por materia, y que parte de esa materia era oxígeno. Sintetizaron por primera vez oxígeno con esta reacción, pero además eso les sirvió para enunciar, esos y otros experimentos, el principio de conservación de la materia. Bueno, con esto he acabado. Creo que me he retrasado a algún momento, pero si queréis hacer preguntas, estoy a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Y seguís invitados a, cuando queráis, venid a los laboratorios de Alcalá, y allí os haremos los experimentos, que hay muchos que se pueden hacer muy bonitos. Nada más por mi parte.